Bueno, esta es una enseñanza que yo tenía pensada desde que llegamos a Colombia. Ustedes saben que estuvimos unos casi 6 meses en Estados Unidos en una aventura familiar que en general fue excelente. Tenemos muchas cosas que contar, que hablar. Diría que nos darían horas ahí hablando, mostrando fotos, contando todas las bendiciones que pudimos ver ahí, todo lo que pudimos aprender. Realmente fue demasiado, fue más de lo que nosotros mismos esperábamos. El Señor superó nuestras expectativas en todo sentido. Pero yo quería tomar este tiempo para contarles un poco de 4 cosas espirituales que aprendimos durante este tiempo, que para mí marcaron mi vida. Es como que te expones a la oportunidad de, a través de las experiencias mismas que tienes, poder ver en la vida real muchas de las cosas que teológicamente sabes y crees y entiendes de la Biblia, pero necesitas verlas y vivenciarlas para que hagan como un shock, un plop en tu vida. Entonces quisiera poder hablarles de esas 4 cosas. Se las voy a decir ahora mismo las 4 cosas y vamos a ir desarrollando punto por punto. El primero es identidad y valor último. Ahorita van a ver de qué se trata eso. El segundo es la realidad del sueño americano. El tercero es la libertad del pecado, ser verdaderamente libres. Y el cuarto es el mayor milagro y el mayor gozo que uno puede tener en la vida. Entonces, empecemos por contarles cómo fue nuestra llegada a Estados Unidos para que empecemos por el primer punto que se llama identidad y fin último. Nosotros llegamos allá y pues evidentemente llegamos a acomodarnos. No teníamos pues nada allá y tocaba empezar a buscar el mercado. Por ejemplo, el primer día que hicimos mercado fue un montón de cosas en el carro de mercado porque estábamos en ceros. Y nos dedicamos varias semanas llegando a preparar todo, a que las niñas entraran a un colegio, que ellas pudieran pues quedar ya enroladas en la escuela, etcétera. Y casi que ese tiempo fue especial porque no podía trabajar ni podía hacer nada ministerial. De hecho, llegué a un punto en que tuve una depresión por inactividad. Y eso fue interesante porque uno está tan acostumbrado a hacer tantas cosas, a que estás, en nuestro caso, estás involucrado en tu trabajo, en tu empresa, en tu ministerio, si es el caso, con tus cosas que son las que aparentemente son las que le dan sentido a tu vida y te permiten ser feliz. Pero cuando me encontré en ese momento en el que no estaba haciendo nada de lo que supuestamente siempre hago, no estaba trabajando, no estaba predicando, no estaba haciendo el ministerio porque estaba ya en Estados Unidos, que iba a ser el ministerio de INGEN. Nadie nos conocía, con quién hablábamos, ni siquiera que teníamos iglesia a la cual ir porque no habíamos encontrado una iglesia a la cual ir allá. Entonces entré en una depresión por inactividad y eso es interesante y quisiera ayudarles a pensar en esto, porque realmente cuando uno se empieza a suprimir cosas de las que hace, es cuando uno empieza a preguntarse realmente en el fondo, ¿quién soy yo? O sea, ¿realmente soy un ministro? Y si no hago ministerio, entonces dejo de ser yo. ¿O soy un predicador y si no predico, entonces ya no soy? Y soy infeliz y entro en depresión de inactividad. ¿Soy un maestro de la Biblia, un ingeniero, un empresario, un trabajador? ¿Soy lo que hago? Es una gran pregunta. Y pregúntese usted para usted mismo. ¿Usted se define por lo que hace? ¿Quién eres? Quizás un padre, te defines porque tienes a tus hijos, o una madre, casi que toda tu vida está en ellos. Un estudiante, ¿eso eres? ¿Un estudiante? Una, o un, o él, o la. Piensen que son ustedes. Si dejaras de hacer eso que haces, ¿dejarías de ser tú? Si dejaras de ser eso, ¿dejarías de ser tú? Quizás vamos a ponernos en una condición extrema imaginaria de nuestra vida. Supongamos en esa situación extrema en la que usted ya no puede hacer misiones, no puede viajar, la voz se le apaga, o sea, no puede volver a cantar tampoco. Sus ojos se podrían apagar también, queda ciego. Estoy siendo extremo, no imaginen esas situaciones. Tu cuerpo podría paralizarse y quedas paralítico, ya no te vas a poder mover. Tus hijos pueden partir y eso de hecho pasa. Los hijos se van, crecen y te dejan. Entonces si tu identidad está en ser madre, pues quedas en ceros, entras en depresión. Quizás tu identidad está en que eres un esposo o una esposa y de hecho tu esposo o tu esposa pueden morir. Estoy suponiendo, ¿no?
imaginando un caso extremo, para que lleguemos a quedar despojados de todo y poder ver realmente quiénes somos. Quizás podrías no casarte porque muchas personas como que el impulso de toda su vida es como para hacer una familia y casarse y lograr como que cumplir el sueño de ser una familia. ¿Qué tal que no te puedas casar? Eso le ha pasado a personas, se quedan solteros y entonces viven toda su vida con una frustración, una depresión. ¿Qué tal que no pudieras tener hijos? Si ese fuera ese impulso y esa razón para sentirte que eres, por las razones que sean. O te quedaras sin empleo, o tuvieras que cambiar la situación y repentinamente quedar sin empresa, o tu actividad económica cambiara, o si quedaras en un enfermo a tal punto de que no pudieras hacer ninguna cosa, sino solamente existir, ser cuidado por otros, cuando lo que te define es tu independencia, tu autonomía. Ahora, imagina esa situación en que lo hubieras perdido todo. Todo lo que consideras importante, esencial, todo. Y en esta situación extrema nos lleva a pensar en la identidad y el valor intrínseco real de quiénes somos. Y en esa situación me encontraba yo. Obviamente no tan extremo, pero logré experimentar algo de eso. Y siento que el Señor nos enseñó algo profundo y algo que quisiera enseñarles también a ustedes. De hecho, esta situación de identificarnos por lo que hacemos y por lo que somos en estos términos lleva a depresión, a suicidio, a muerte prematura. No sé si ustedes han conocido casos de personas que, por ejemplo, se enferman y prefieren aplicarse la eutanasia. ¿Para qué vivir? Mejor prefiero matarme, ¿cierto? Porque tengo que depender de otros. O, por ejemplo, te jubilas y ya estás retirado y ahora ¿qué haces con tu vida? Y quedas tan desocupado y como tan sin sentido que te mueres prematuramente, ya no vives más. O te suicidas, como ha pasado con muchos. O se deprimen. Ahora, la respuesta a esa pregunta de quién soy en realidad, quién soy en últimas, es que soy un hijo de Dios. Es que somos hijos de Dios y eso nos define, independientemente del lugar a donde estemos, independientemente de lo que hagamos o dejemos de hacer. Y todo lo que pudiéramos pensar en términos humanos y materiales queda eclipsado. Es decir, que queda nublado, ya no se ven por la excelencia de conocer a Cristo. Y quisiera mencionar al apóstol Pablo, porque él es un buen ejemplo y bueno, de hecho dejó muchas cartas escritas en donde se puede como ver ese entendimiento de que es lo realmente esencial en la vida. Y Pablo quizás era un hombre muy activo, seguramente. Tan activo y tan radical en sus cosas que era perseguidor de cristianos, que tenía celo por el judaísmo, era un fariseo, se había estudiado, estaba preparado y además de eso cuando se hizo cristiano superó a todos los apóstoles en sus avances para predicar el evangelio en todo el imperio, viajando por diferentes ciudades, a diferentes lugares, predicando, tomando barcos, naufragando, una cantidad de cosas. Uno dice, este hombre increíble. Pero saben que Pablo llega a unos momentos en su vida, de hecho en los que escribe varias de sus cartas, en las que él está en la cárcel, en donde él ha perdido todo, es decir, todo lo que él consideraba como eso que le daba identidad y lo hacía sentirse completo y lleno y que era lo que estaba haciendo, todo se reducía a nada. En una cárcel, ¿qué puedes hacer? Bueno, él escribió cartas, ¿no? Aprovecha algo el tiempo. Pero todos esos viajes estaban cortados, la posibilidad de ir a predicar estaba cortada, la posibilidad de hacer sus misiones estaba cortada. Estaba limitado a comer, a ir al baño y a escribir cartas seguramente. Ahora, precisamente Pablo escribe en la carta de Filipenses en esa situación, él está encarcelado. Y lo interesante es que Pablo en esa carta muestra un gozo que es un gozo que no es humano, que es de Dios y que él puede experimentar en medio de esa situación, ¿sí? No depresión. Y quisiera que ustedes oyeran sus Biblias en Filipenses capítulo 3, versículo 4 y pudieran leer conmigo. Porque aquí Pablo está describiendo una situación en la que él lo ha perdido todo. Y nos dice qué es lo que realmente, en últimas, le permite estar gozoso, le permite sentirse realizado, le permite experimentar quién realmente es él. Filipenses 3, versículo 4. Dice ahí, aunque yo tengo
también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Quiero que lea conmigo el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la ¿qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, que dice ahí mi Señor, por el cual lo he perdido todo. O sea, Pablo había perdido todo voluntariamente por amor de Cristo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en ¿quién? Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Y después, ¿qué dice ahí? A fin de conocerle. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y quisiera, para terminar este primer punto, pedirles que piensen cómo están definiendo ustedes su identidad. Y que podamos unirnos en esta actitud del apóstol Pablo y permitamos que la persona de Cristo y nuestra identidad como hijos de Dios, siendo hallados en Cristo y conocerle a Él, eclipse todo lo que consideramos que somos. Esto es, digamos, suena un poco como, pienso que a veces suena demasiado filosófico y real, muy en el cielo, todos esos conceptos, pero realmente son lo que debe motivar, es lo que debe darle ese gozo, esa paz, esa plenitud de existencia a un cristiano y a una persona. De hecho, de eso se trata la salvación, que Dios se acercaba a nosotros, que podemos conocerle en Cristo, de que hemos sido hallados en Él, no por nuestra propia justicia, sino por la justicia que viene por Él, y conocerle. Ahora quisiera que fuéramos a nuestra segunda gran lección, y es la realidad del sueño americano. Y quisiera que escribiera realidad del sueño americano, pero la palabra americano escríbala entre comillas, porque quiero explicarle algo. Y es que el sueño americano, lo que yo voy a describir ahorita, no se trata en un sentido estricto del sueño americano en los Estados Unidos, como lo conocemos, ¿no? De ir allá y todo esto. Se trata del sueño americano en cada rincón del mundo, en cada rincón de Colombia. Se trata de la humanidad que sigue su rumbo con los objetivos puestos en la tierra. ¿Por qué? Porque ese estereotipo de prosperidad, riqueza, como de éxito en la vida, no solamente está en los Estados Unidos, sino está aquí en Colombia. O sea, podemos estar persiguiendo el sueño americano acá en Colombia, donde quiera que estemos, en Canadá, en Australia, en España, en Pereira, donde sea, ¿cierto? Y quisiera que pensaran algunos estereotipos, algunas ideas que esta sociedad, basada en esa humanidad, nos ha vendido y que en cierto modo guía nuestras decisiones, casi que guía nuestro entendimiento de la vida, aún como cristianos, por motivaciones incorrectas. Piensa en esto. A veces uno dice, bueno, es que si estudio esto, en lugar de lo otro, tendré un mejor futuro. Entonces tú decides que estudias en función de tu mejor futuro, pero realmente el fondo es en función de cuánta plata vas a ganar. Eso es una marca del sueño americano en nuestra cosmovisión. Si escojo esta universidad, que es mejor en lugar de esta, tendré más oportunidades, es decir, que podré conseguir mejores empleos y tener más plata, ¿cierto? Si nuestras decisiones como cristianos están basando en esas motivaciones, estamos caminando como con toda la multitud, guiados por esas ideas. Que yo denominé el sueño americano, pero por eso le digo, es la humanidad, es la corriente de este mundo. Si tengo un hijo o dos solamente, o quizás ni siquiera tengo hijos sino una mascota, porque hoy en día sale muy caro tener hijos, tomar ese tipo de decisiones, si es por términos económicos,
realmente estás caminando con toda la multitud que sigue ese sueño, la humanidad? Si escojo España, Australia o Canadá, entonces tendré un mejor futuro que aquí en Colombia, que todo está grave. ¿Y cuál es tu motivación para pensar este tipo de cosas? O normalmente, ¿por qué pensamos eso? Si me caso con esta persona, tendré un mejor futuro. Y quizás lo escoges, ¿por qué? Porque tendrás más estabilidad, mejor estrato, más comodidad, sos de mejor familia. O como padre puedes pensar, preferiría que mi hijo se casara con esta persona porque es mejor un tipo de más estatus, más economía. O sea, decides las cosas que son básicas e importantes de la vida, las decidimos en función de motivaciones que son mundanas. ¿Sí ven cómo estamos como invadidos por esa corriente de este mundo? O mis hijos tienen que estudiar en este colegio X y mejor si es bilingüe para que les vaya mejor en la vida. O sea, si la motivación no es la correcta, esto tendrá los resultados precisamente con frutos, no para la eternidad, sino terrenales. Y algo interesante cuando estábamos en Estados Unidos, y es la razón por la que me puse a pensar en el sueño americano, es porque la gente, cuando le contábamos que estábamos allá temporalmente, que solamente íbamos a estar unos meses, que íbamos a regresar a Colombia, que estábamos emocionados por volver a Colombia, a seguir nuestro ministerio, a seguir nuestro propósito por Dios acá en Colombia, la gente de aquí de Colombia y de allá de Estados Unidos estaba atónita, no podía creer que nosotros pudiéramos regresarnos. O sea, ¿cómo es posible que usted ya está, no casi quieran regresar a Colombia? ¿Acaso qué hay en Colombia? Y no es porque haya cosas en Colombia, es porque hay un propósito de Dios para nosotros en Colombia. Porque en cada país hay las cosas. El lugar donde tú estás no es lo que determina la bendición de Dios. Vieron, piensen en los israelitas, esa tierra prometida, esa tierra, si ellos tenían la bendición de Dios, iba a dar frutos, iba a dar bendiciones en sus cosechas, en sus ganados, iban a tener paz, pero ese mismo lugar iba a ser una maldición para ellos. Ellos abandonaban al Señor y estaban bajo maldición directa del Señor. No es el lugar en sí mismo lo que da la bendición. Entonces la gente decía allí, ¿acaso qué hay en Colombia? Y no crean que es que yo estoy diciendo que Colombia es el mejor lugar, o sea, puede ser cualquier lugar donde tú estés, pero el punto es, ¿cuál es la razón por la que estas personas no podían concebir que nosotros nos regresáramos? Porque allá supuestamente está toda la prosperidad, seguridad, salud, allá puedes trabajar y ganar en dólares, puedes sacar mucho más dinero y en cierto modo como que hemos importado, bueno, es la humanidad, ese estereotipo. Quisiera que mostrarles unas imágenes precisamente de ese estereotipo, que es el sueño americano, entre comillas. Acuérdense que es la humanidad, o sea, de salud, de prosperidad, de una jubilación, de ir a la playa, de viajar por todo el mundo. Y quisiera hablar de una caricatura del sueño americano, porque mi papá, él ha vivido por 20 años allá y él sabe que es el sueño americano, pues caricaturescamente, ¿no? Él dice, el sueño americano es cuando tú has pasado todo el día trabajando más de 8 horas diarias, 10 horas, 12 horas, tienes 1 o 2 empleos o hasta 3 empleos y llegas a tu casa tan cansado que quieres echarte a dormir. Ese es el sueño americano, ¿cierto? No quieres hacer nada más porque estás cansado de trabajar. Es una caricatura que es gracioso, pero en cierto modo es cierto y refleja la realidad de esas motivaciones que no son solamente allá, pueden ser acá. Porque si tu vida está impulsada por todas estas motivaciones mundanas, vas a terminar así. Todo en función del dinero, aún quizás jubilado, con casa, carro, yendo a la mejor universidad, pero sin haber cumplido tu propósito, sin haber glorificado a Dios en medio de toda tu vida. En Estados Unidos hay algo y es que todo es muy productivo, eficiente, la sociedad está diseñada para ahorrar tiempo. De hecho, la idea de los restaurantes donde uno va en un carro y no se baja del carro sino compra en la ventanilla, eso es de allá. Nosotros lo conocemos por McDonald's, porque McDonald's pues es de allá, pero la realidad es que la gente allí ahorra tanto tiempo, las cosas son tan eficientes, tan rápidas, aún los utensilios de cocina, las cosas para limpiar la casa, todo es muy, muy práctico. ¿Y para qué ahorran tanto tiempo? ¿Será que es para dedicarlo a cosas que valgan la pena o a su familia siquiera? Ni siquiera es para eso, es para poder trabajar más, porque tienen más de un empleo. Todo es tan rápido que ni siquiera paran para desayunar, almorzar, cenar, todo lo hacen en el carro, que no hay tiempo. ¿Y para qué? Para trabajar más.
¿Qué es el motor que mueve todo esto? Y piensen a medida que hablo estas cosas, no en Estados Unidos, sino piensen en esta corriente de este mundo que nos guía también a eso. Porque nosotros como colombianos tenemos como un referente a ese tipo de países. Estuvimos en Nueva York, le llaman la capital del mundo, por su economía, su cultura, el Estado Imperio. De hecho hay un edificio ya que se llama el Empire State. Y ellos se llaman el Estado Imperio, o sea, se consideran un imperio. Y de hecho Estados Unidos y Nueva York es como un símbolo de esa sociedad, de ese sueño americano, de la prosperidad, de la economía. Y estuvimos ahí y vimos a grandes edificios, grandes ciudades que me recordaban el relato de la Torre de Babel. Son grandes estructuras que emanan la gloria del hombre sin Dios. Y no se trata de Nueva York. Se trata de la humanidad sin Dios. En Génesis 11:1, quisiera que pudieran ir ahí a Génesis 11 y pudieran ver la actitud humana, y que es la misma actitud humana que guía y que dirige a esta sociedad en la que estamos. Génesis 11. Dice, toda la tierra, búsquenlo porque quiero que usted vea lo que está escrito, quiero que pueda leer lo que los seres humanos están diciendo y vea cómo esto lo seguimos diciendo y lo sigue diciendo esa sociedad una y otra vez. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien, y usando ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. ¿Y qué dice ahí? Y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados por la faz de toda la tierra. El Señor desciende y confunde sus lenguas y juzga esta rebelión del hombre. Lo interesante es que la gente que se dispersa por todo el mundo sigue haciendo ciudades y torres. Las torres son algo que caracteriza a las civilizaciones antiguas, como los egipcios, los babilónicos, los aztecas, etcétera, los sigurats. Caracterizan esa idea de hacernos un nombre para nosotros mismos e independizarnos de Dios. ¿Y por qué independizarnos de Dios? Quisiera que vieran Génesis 9, una página más atrás. Acaba de ocurrir el diluvio, Noé sale del arca con su familia, ellos van a repoblar toda la tierra, todos los descendientes de Noé, de sus 3 hijos. Y el mandato del Señor en Génesis 9:1 es que les dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, sed fecundos y multiplicados. ¿Y qué dice ahí? Llenad la tierra. Esa era la ordenanza del Señor. Él quería que llenaran la tierra, así como originalmente le había dado esa ordenanza a Adán de llenar la tierra, eso juzgarla. Génesis 9:7, el Señor lo repite, en cuanto a vosotros sed fecundos y multiplicados, ahí adelantito, poblad en abundancia la tierra y multiplicados en ella. Génesis 11:1, ¿qué fue lo que ellos dijeron? Hagámonos un nombre famoso, hagamos una ciudad, una torre, ¿para qué? Para que no seamos dispersados por la faz de la tierra. O sea, directa y abiertamente ellos no querían ser dispersados, no querían seguir la dirección de Dios en esto. Y precisamente esta expresión máxima de la humanidad en Nueva York, de la capital del mundo, es la expresión máxima de la humanidad sin Dios. Es la expresión máxima de los colombianos que caminan por esa misma motivación, por esa misma corriente. Ahora, nuestra tocada final en Nueva York fue cuando fuimos a la Estatua de la Libertad, un emblema también de ese país. Y lo interesante es que el significado actual de este símbolo es un significado actual que refleja todo esto que les he venido hablando. Nosotros metimos ahí un museo, obviamente uno se mete y ve unos videos y le muestran ahí como la historia de la estatua y el significado que tiene y todo esto. Y el shock o la confirmación que vi ahí es que, y lo que decía el video era que esa libertad significa la libertad de hacer lo que tú quieras,
La libertad de dejar fluir tu humanidad, tus impulsos, de que nadie te diga qué tienes que hacer. Libertad de amar a quien quieras, así sea homosexual. Libertad de religión, o sea, independencia de Dios. Libertad de que alguien te diga qué debes hacer. Libertad de Dios, quien dicta las reglas. Libertad de hacer con tu cuerpo lo que quieras, aún incluyendo matar tu bebé en el vientre. Esa es la corriente de este mundo. Esa es la libertad de este mundo, de esta humanidad. Y lo interesante es que es completamente opuesta al llamado de Cristo, en donde el Señor dice, por ejemplo en Marcos 8:34, a la multitud y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es contrario. Este mundo te dice, no te niegues a ti mismo, sino deja fluir lo que eres, tu humanidad. Que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, el evangelio la salvará, dijo Jesús. Pues ¿de qué le sirvió a un hombre ganar todo el mundo entero y perder su alma? Pues ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Ahora, interesante es que precisamente por estas realidades, el reino de Dios no es de este mundo. Y Jesús lo dijo en Juan 18:36. Él le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Y nosotros no podemos servir a dos señores. Dice Mateo 6:19. Nadie puede servir a dos señores, 6:24. Porque abandonará a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, no podemos tener una dualidad. Mateo 6:19, ahí arribita. No os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla, la derrumbe, destruyen y donde ladrones penetran y roban. Completamente opuesto a las ideas de este mundo. Sino acumúlense tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la derrumbe destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Las motivaciones de un cristiano definitivamente no pueden ser las mismas que impulsan al mundo. Y yo lo que pienso es un poco en las motivaciones que determinan lo que tú haces, las decisiones que tomas, el futuro que quieres. Examina tus motivaciones. ¿Son los ideales de este mundo o del reino de Dios? Y no me malinterpretan porque no quiero decir que entonces no puedan ir a la mejor universidad, no puedan escoger al mejor esposo, no puedan aprender inglés, ¿cierto? No estoy diciendo eso. Pero si las motivaciones para hacer todo eso son las ideas de este mundo, entonces estás capturado por la falsedad del sueño americano, el sueño colombiano, el sueño de la humanidad, independencia de Dios y hacernos un nombre para nosotros mismos. Ahora, repasando un poco, la primera gran lección era el tema de identidad y el valor último de tu vida, ¿cierto? El segundo era la falsedad del sueño americano. Algo que olvidé mencionar en Nueva York, que además de eso fue como otra cachetada para nuestras expectativas turísticas, es que precisamente fuimos en junio y junio es el mes del orgullo gay. O sea, en ese mes los homosexuales, la comunidad LGBTI, ellos ponen banderas de arcoíris por todo lado y es como, y en Nueva York eso estaba, todo era eso, todo, por todo lado, los centros comerciales, las entidades públicas, estatales, lleno de todo esto. Precisamente una expresión de eso mismo, de ese ideal, de ese éxito. Ahora, en ese proceso de pensar en la Estatua de la Libertad, ahora algo que me impresionó y que también marcó mucho mi vida en Estados Unidos, que es el tercer punto, y es ¿qué es lo que nos hace verdaderamente libres? Verdaderamente libres se llama este punto. Precisamente pensando en la Estatua de la Libertad. En contraste con la libertad que este mundo te ofrece, la verdadera libertad, Jesús la describe literalmente. Jesús en Juan capítulo 8, ¿pueden ir a Juan capítulo 8, por favor? Juan capítulo 8. Cuando Jesús menciona que verdaderamente libres, hay una idea implícita ahí, es que hay libertades falsas, como la que les acabo de describir en esa idea de la libertad.
Entonces Jesús, Juan 8:31, puedan leer conmigo, Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que, ¿qué dice ahí? Si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Aquí Jesús está hablando primero de que somos esclavos, porque los judíos ellos mismos dicen no somos esclavos de nadie, además somos descendientes de Abraham. ¿A qué te refieres? Y eso es una esclavitud que todos los seres humanos tenemos o teníamos, depende en qué punto te encuentres. La esclavitud al pecado. Y ser libertados de esto, solamente lo puede hacer. Así el Hijo os hace libres. O sea, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta verdadera libertad solamente la puede dar Cristo, el Hijo de Dios. Y es del pecado. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y de hecho dice Primera de Juan que el que practica el pecado es del diablo. Ahora, ¿por qué este punto de repente se iluminó en nuestra mente a pesar de que teóricamente lo conocíamos? Y eso se dio cuando salimos de nuestra burbuja. Aquí en Colombia casi toda nuestra familia es creyente, nuestra familia es cercana, nuestros amigos también, mis compañeros de trabajo, el asistente de mi esposa, los hermanos de la iglesia, estamos rodeados de gente, toda gente cristiana, que uno se acostumbra a vivir en medio de personas libres, que no son esclavos del pecado, que a pesar de que no son perfectos, que quizás pueden pecar en algún momento, tienen un abogado y tienen un corazón regenerado. Quizás no estaba tan acostumbrado a vivir esto que no era consciente de la magnitud del poder del evangelio en una persona para transformarla y para liberarla realmente. Al vivenciar allí con personas no creyentes, hubo especialmente una persona y me impactó muchísimo verlo porque los rasgos de su personalidad son similares a mí. Sus debilidades son iguales a las mías. Y pude ver mi propia versión de mí mismo sin Cristo. Y pude ver la gran diferencia que el Señor ha hecho en mi vida. Y en las vidas de todos los que Él ha salvado, sea ustedes por ejemplo, y libertado de la esclavitud del pecado. O sea, nuestra salvación no es algo menor. Quizás creemos que es una teoría o una historia cursi de un cambio de religión, una repetición de una oración. Me di cuenta que la salvación es algo profundo. Porque es Dios con su poder quien nos ha dado un nuevo corazón, quien ha cambiado nuestros deseos, orientado en otra dirección nuestro corazón, nos ha hecho verdaderamente libres de la esclavitud del pecado. Estamos tan acostumbrados a vivir libres que nos damos cuenta, nos olvidamos de quiénes éramos y de cómo éramos esclavos. El esclavo del pecado, el hombre natural, sabe que hace mal. Tiene una conciencia que le dicta lo que está haciendo mal. Sabe que está caminando la condenación. Quizás puede que luche con eso en algunos momentos. Quizás hace intentos de ayudar a su conciencia haciendo buenas obras, ayudando, dando dinero, mostrando favor, amabilidad, etc. Pero ama tanto su pecado, le produce tanta satisfacción, tanta conveniencia, tanto placer, que es como un hombre con un chaleco lleno de lingotes de oro, que prefiere hundirse y ahogarse en el agua aferrado a él, que soltarlo y salvar su vida. Es algo tan real la situación en la que se encuentran las personas sin Cristo, y también es tan real el poder del evangelio para transformarles y para liberarles de esa situación. Ahora aquí quizás
Esto también se hizo más evidente porque esta persona que les comento, quizás de una manera visible y externa parece ser la persona ideal. ¿Por qué? Porque hay unos pecados que son más visibles, socialmente quizás también, como borrachería, el vicio, una adicción a narcóticos. Pero ¿qué tal si pensamos en pecados igualmente graves, mortales, pero más sutiles? Como la mentira, o la codicia, o la avaricia, o el odio, o la inmoralidad sexual en cualquiera de sus formas, fornicación, pornografía, adulterio, lascivia, entre otros. Y quisiera preguntarte, yo sé que la mayoría de aquí, de estas personas que están enfrente mío, están del lado de Cristo, es decir, han experimentado la libertad del pecado, han experimentado la salvación en Él. Pero también sé que quizás aquí hay algunos que están acá, que están del otro lado de la libertad, que son esclavos del pecado. Quizás han intentado de muchas formas, pero en sus propias fuerzas. No se han rendido a Dios, no se han arrepentido, no han confesado siquiera. O te autojustificas y con tus intelectos y en tu mente te das razones a ti mismo para calmar tu conciencia. Y quisiera contarles mi propia historia. Cuando yo tenía 16 años, yo había estado en la iglesia desde los 11 años aproximadamente, participando pues en todas las actividades y todo. Pero en mis 15 años yo me consideraba agnóstico. O sea, yo iba a la iglesia pues porque iba con mi mamá, pero yo digamos que cuestionaba pues la autoridad de la Biblia, de Cristo. Yo decía, Dios, pues yo creo que sí existe Dios, pero ¿quién me dice a mí cómo puedo estar tranquilo y confiado? ¿Cómo puedo creer lo que la Biblia dice? ¿O cómo puedo creer en Cristo? ¿Quién me puede demostrar eso? Y además de esos luchas intelectuales que yo tenía, aunque son realmente más que intelectuales, es del corazón pecaminoso, andaba luchando con el pecado. Y hubo un día, el 4 de enero del 2004, y yo tengo ese día fijado en mi vida porque ese día, a través de una persona, un predicador que estaba ese día en la iglesia, un domingo, Dios me llamó para arrepentimiento, para creer en Él como mi Salvador. Real, porque yo había ido a la iglesia y conocía toda la teoría. Y ese día yo experimenté un cambio que yo no había podido hacer por mis propias fuerzas. Dios cambió mi corazón de una manera que yo no podía ni siquiera explicar, ni puedo explicar. Pero sé que los que han experimentado la conversión, la salvación, han vivido ese momento en que ves la luz y todo eso no radicó en tus propios méritos, tus propios esfuerzos, sino radicó en el poder de Dios. La mano de Dios grande y poderosa sobre ti que te aplasta pero que te da vida, en donde mueres, pero tienes nueva vida juntamente con Cristo. ¿Quién nos puede liberar verdaderamente? Cristo el Hijo. Y quiero decirte a ti que estás del lado de la esclavitud del pecado que sí puedes ser libre. Que Cristo, en el Evangelio está el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y que Él te está llamando para venir a Él, sí, para confesar tus pecados, para arrepentirte, para decir que es grave lo que has hecho, que has pecado contra el cielo, que has pecado contra Dios. Y para que pongas tu confianza en aquel, solamente aquel que puede perdonarte, que dio su vida por ti, que tomó tu castigo y que puede darte un nuevo corazón. No que puede mejorarte, puede transformarte tan poderosamente y tan profundamente. Eso solamente lo puede hacer Dios y eso es la verdadera libertad que solamente Él puede dar. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ahora vamos a nuestra lección final y es experimentar el mayor milagro, ver el mayor milagro y el gozo, mayor gozo que puedes experimentar en tu vida para la gloria de Dios. Y quisiera contarles otra parte de nuestra historia en Estados Unidos. Ustedes saben que estuvimos un mes en Kentucky,
Y allá está el Museo de la Creación, de Respuestas en Génesis, ¿no? Estuvimos un mes metidos en el Museo de la Creación, sirviendo como voluntarios, nos íbamos turnando con mi esposa, una semana ella, otra semana yo. De todas formas, íbamos todos al museo con las niñas y andábamos por ahí, nos conocemos de arriba a abajo, el museo. Y digamos que hubo varias experiencias que nos conectaron mucho con la creación de Dios. De hecho, hicimos un viaje en carro, desde Miami, pasamos por una cantidad de estados, fueron como 15 días viajando por tierra. Entonces viajamos demasiado, vimos muchos paisajes, vimos muchos lugares, atardeceres, unos cielos nocturnos en Kentucky donde no hay casi luces de ciudad, sino es como más campo, entonces uno puede ver al cielo y puede ver mucho mejor las estrellas. Fuimos a un clima tropical en Miami, pues ahí ustedes saben que hay playa, ahí está el mar cerca. Fuimos hasta un safari también, vimos jirafas, búfalos, avestruces. Fuimos a unos pantanos que hay en Florida donde vimos también cocodrilos, serpientes, animales de ese tipo. Fuimos a las cataratas del Niágara, vimos las cataratas. Animales tropicales, obviamente allá en Miami hay demasiados animales tropicales. Aquí uno quizás lo que ve son zancudos y no sé qué, arañas en mi casa. Pero allá uno todo el tiempo ve otro tipo de animales. O sea, como que está lleno por todo lado de lagartijas, de arañas gigantes como tropicales, peces, caracoles, pájaros de mar, o sea, unos pájaros diferentes de los que uno ve por ahí, las palomas estas callejeras. Oportunidades de ver otras cosas diferentes. Venados también vimos. En Kentucky uno va manejando por la autopista y hay avisos tengan cuidado con los venados y los ve todo el tiempo tirados, muertos, a la orilla de la carretera, los estrellan por accidente. Pero también vimos unos venados vivos. En algunos momentos vimos venados vivos al lado de la carretera. Ah, y quisiera ahora sí mostrarles las imágenes. Ahora sí podemos mostrar las imágenes que estaban ahí. Entonces, digamos que exponernos a esa majestuosidad de la creación, por ejemplo, el poder del agua en las cataratas del Niágara, uno pagaba un dinero y podía entrar como a un lugar que ustedes ven ahí y podía coger el agua de las cataratas y casi que verlas caer ahí al lado de uno. Eso fue una experiencia aterradora, pero emocionante. Si puedes mostrar la siguiente. Bueno, esa es otra, sí, otra. Eso es en el Museo de la Creación. Otra, sí, otra. Ajá, sí. Eso, por ejemplo, ahí. Eso es una lagartija que vimos ahí en la calle, simplemente. Yo le tomé una foto. Y a veces uno las pisa, las aplasta, mata a un mosquito y no se da cuenta que esos son creaciones estupendas, perfectas, que emanan y muestran la gloria del Creador. Y la creación, la verdad, a mí me fascina y pienso que Dios nos muestra su poder y su divinidad en la creación. Dice Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad, y fíjense en esto, los atributos que Dios muestra en la creación son su eterno poder y deidad. Se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que nadie tiene excusa. ¿Por qué menciono la creación? Porque digamos que lo más vano que uno puede buscar para asombrarse en este mundo es precisamente esa humanidad que les acabé de mostrar en los puntos anteriores. Ir a ver cosas para la gloria del hombre, ir a ver ese sistema es vano. Entonces, pensando en ello, ¿qué es lo que vale la pena ver en esta existencia? Y la creación es la que está en el lugar más básico de contemplar la gloria del Creador. A pesar de que es tan asombrosa, está en el lugar más básico, porque solo nos revela unos dos atributos de Dios, que son su eterno poder y divinidad. A través de la creación no es suficiente poder ver el Evangelio, poder entender a Cristo, poder ser salvos, no es suficiente. Podemos entender a Dios, pero no el Evangelio. Y por eso quisiera hablarles de cuál es el mayor milagro que yo he visto, cuál es la mayor cosa, el mayor espectáculo que uno puede ver en esta tierra y en esta existencia, y es la redención de alguien. Viene conectado con lo que hablaba ayer, en el punto anterior, perdón. El mayor milagro que uno puede ver es un redimido, una persona que estaba muerta, que es traída a la vida, espiritualmente hablando.
Una persona que estaba en tinieblas que extraía una luz admirable. Un corazón de piedra que es convertido en un corazón de carne. Un ciego espiritual que recibe la vista. Un esclavo que es hecho verdaderamente libre. Este milagro de la redención y de la salvación y la nueva vida en Cristo es un milagro más poderoso que la resurrección de los muertos. Porque la resurrección de un muerto espiritual es más profunda. Requiere una manifestación más grande del poder de Dios que la que se dio en la creación y donde se mostró su divinidad y su eterno poder. Cada redimido es un milagro de Dios en donde su gloria se muestra de una manera más profunda que la misma naturaleza y que la creación. Porque ¿saben qué? Un redimido no solamente muestra el poder y la deidad de Dios. ¿Saben qué muestra? Muestra su gloria, donde vemos cómo la justicia de Dios y la santidad de Dios se reconcilian a través del Evangelio en Cristo y podemos ver su amor y su gracia. Otros atributos de Dios que solamente se pueden ver a través del Evangelio. Cada creyente, cada persona salva, cada nacido de nuevo es un espectáculo de la gloria de Dios. Y no tienes que irte a Estados Unidos para ver eso. Aunque yo me fui a Estados Unidos y vi también unos, por eso quería mostrarles la siguiente imagen. Quería mostrarles esta pareja. Ahí pudiera haber puesto la foto de cualquier persona, cualquier creyente, cualquier hermano en la fe. Cada persona en cada creyente es un espectáculo de la gloria de Dios. No menosprecies eso. No menosprecies tu propia salvación, ni lo que ha ocurrido en otros. Eso es poderoso. Ellos son una pareja que nos hospedó en Kentucky, Pavel y Lía. Ellos son un espectáculo de la gloria de Dios. Ellos son mejor que ver toda la creación, todas las criaturas que yo pudiera ver, todas las maravillas que pudiera ver en el universo. Ver lo que Dios ha hecho en ellos y la gloria de Dios en sus vidas transformadas. Eso es más profundo, es el mayor milagro que podemos ver. Efesios 1:3 dice, y quisiera que lo pudiera buscar, porque cuando uno aprende, uno tiene que involucrar muchos sentidos para poder aprender más. ¿Sí? Si ustedes solamente involucran el sentido del oído, van a aprender, pero no van a aprender tanto si además de eso involucran el sentido de la vista, o si ustedes lo dicen, por ejemplo, desinvolucra un sentido más. Efesios 1:3 dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en todas las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado, o sea, en Cristo. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Así que, si quieres ver el mayor milagro que puedas ver, si quieres ver la cosa más asombrosa, busca un verdadero convertido, busca un verdadero creyente. Mira cómo Dios le ha cambiado y le ha liberado de la esclavitud del pecado. Mira cómo el Señor está orando por su gracia y para su gloria en Él, en su santificación. Aún en medio de sus sufrimientos, quizás, probablemente de sus enfermedades, si es que las tiene, o de su bendición, si es que la tiene. Y ahora, y para terminar, quisiera que pensáramos en el mayor gozo que uno puede experimentar, y tiene que ver precisamente también con la redención. Si el mayor milagro que uno puede ver es la redención de alguien, es la salvación de alguien, es la nueva vida de alguien, el mayor gozo tiene que ver con eso, y es poder ver a alguien nacer de nuevo. Pero ¿saben qué? Saber que Dios te usó a ti como parte de ese proceso. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, que ustedes le han predicado a alguien o han orado por alguien por años, por meses, que ustedes han invertido tiempo en una persona, han dado testimonio y después de cierto tiempo el Señor da frutos a eso.
Eso nosotros lo experimentamos allá en Estados Unidos. A veces uno predica tanto el evangelio que a veces piensa que como que es en vano porque predicas y la gente no cree, como si no tuviera resultados, pero sí los tiene, a su tiempo, y solamente Dios es el que hace esa obra. Pero nosotros allá en Estados Unidos tuvimos una experiencia, mi cuñado y su esposa, nosotros el año pasado quisiera, adelanta la hoja, la imagen, otra. Ajá. Bueno, esas dos fotos últimas que mostramos son el día del matrimonio de ellos. Eh, y, y ellos nos dieron la oportunidad o nos preguntaron a nosotros si queríamos casarlos. Pues obviamente nosotros no somos pastores ni nada, o sea, como que, a ver, yo no he casado a nadie, ¿cómo se casa alguien? ¿Puedo casar? Empezando por ahí. Bueno, entonces ellos nos dieron la oportunidad de eso, ellos no eran cristianos. Mi cuñado estuvo algunos años en la iglesia cuando era niño, pero pues realmente él no había estado apartado. Su esposa, pues, ella conocía algo del cristianismo, pues, por nuestro testimonio, por la familia de mi cuñado, pero ellos no eran creyentes, estaban al margen, ¿cierto? Y nosotros por muchos años habíamos estado orando por ellos, con las niñas, nosotros orando por ellos, testificándoles, compartiéndoles el evangelio, explicándoles, y nos dieron la oportunidad de casarlos. Hablamos con el pastor Alberto, nos dijo, bueno, háganle, yo los apoyo. Dígame qué les digo y bueno, etcétera. Entonces él nos ayudó y yo dije, esto vale la pena hacer esto, no tanto por el matrimonio, sino porque es una oportunidad para nosotros poder seguirles hablando, seguirles compartiendo el evangelio y poderlos como discipular o enseñar. Y así lo hicimos. Y bueno, los casamos a ellos, ahí como vieron en la última foto. Y bueno, pasó así, fue en diciembre, nosotros nos fuimos para Estados Unidos a principio del año y listos. Y allá en Estados Unidos, hablando con ellos, tuvimos pues una llamada, ¿no? Y nos contaron que, o sea, empezamos a hablar de precisamente cómo ellos mismos empezaron a contarnos cómo es que ellos habían cambiado y ellos estaban yendo a la iglesia y el Señor los había transformado y hablaban de una forma que era, yo decía, estos no son ellos, ¿qué pasó acá? O sea, esto está muy, muy, muy diferente. Increíble, o sea, ese día que hablamos con ellos, pues obviamente la semilla da fruto a su tiempo, pero ese día cuando escuchábamos yo estaba asombrado, yo experimenté una sensación parecida cuando nació mi primera hija, Sofía, que es el día más feliz de mi vida, creo, o sea, como que uno va teniendo como esos días que uno dice, esto nunca lo ha experimentado. Cuando nació mi hija, ese día experimenté algo similar a eso, o sea, como una sensación de gozo, de plenitud, de que, Señor, mi vida vale la pena por esto, por esta razón vale la pena mi vida. Poder saber que tú me utilices, que nos utilices para esto, para tu gloria, para llevar la redención a otros, y todos los cristianos somos portadores de ese mensaje de salvación. Eso es un privilegio tremendo. Y por eso quisiera motivarles a que tengan una perspectiva del reino de Dios, una perspectiva de la eternidad, una perspectiva del poder del evangelio que es real en sus vidas, o puede ser real en sus vidas, en las vidas de otros, de sus semejantes, de sus familiares. Y mi conclusión es que solo vale la pena vivir para la gloria y propósitos de Dios. Movido por los motivos del Señor, por las prioridades del reino de Dios, solo vale la pena ser un hijo y hallarme en Cristo, hallarnos en Cristo para su gloria. Solo vale la pena atesorar en el cielo. Solo vale la pena darle la espalda al humanismo y a este mundo, para ir de frente al Señor negándose a sí mismos, negándome a mí mismo, para vivir para Él, para ser su discípulo y conocerle. Quisiera que usted pudiera orar ahí al Señor, pudiera cerrar sus ojos y decir, Señor, gracias porque es en el poder del Evangelio, es en quién eres tú, es en lo que tú nos has mostrado, cómo te has revelado, no solamente en la creación, sino en tu Hijo Jesucristo, la gloria misma del Padre, del Dios eterno, el Verbo hecho carne que nos mostró su gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y yo quiero
pedirte, Padre, por la salvación de las personas que están acá o que están escuchando la predicación o que la escucharán, que no han experimentado ese encuentro contigo, que les puede transformar desde lo más profundo. Señor, yo oro para que tú les quebrantes, les convenzas, para que ellos se rindan a ti en arrepentimiento y puedan aferrarse al Salvador, puedan apropiarse de lo que tú hiciste por ellos, como ese ladrón que estaba al lado de Jesús en la cruz. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, sálvame, perdona mis pecados, porque contra ti he pecado, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, Espíritu Santo, yo pido que puedas tú traer a vida a los muertos, puedas dar vista a los ciegos, que puedas obrar salvación. Ahora oramos por las personas que no te conocen, por nuestros familiares que no te conocen, y pedimos, Padre, que tú nos utilices, que nos des de nuevo fortaleza, gracia, para dar testimonio, para abrir nuestras bocas, para compartirles el Evangelio. Y te agradecemos, Señor, porque tú nos enseñas, porque tú nos ayudas a renovar nuestra mente, tú nos guías según tu buena voluntad, no según las corrientes de este mundo. Señor, y guíanos cada vez más a conocerte, a encontrar nuestro gozo, nuestra plenitud, nuestra identidad en ti, en tu Hijo, en ser tus hijos, en hallarnos en Cristo. Ayúdanos a despojarnos de tantas ideas que han contaminado nuestra mente, contaminan nuestras decisiones, nuestros pasos, que nos guían en una dirección que no es la dirección del reino. Ayúdanos, Señor, a caminar fieles, a negarnos a nosotros mismos, a seguirte como tus discípulos, a hacernos semejantes a ti, Cristo, y ver cómo esa obra que empezaste en nosotros la perfeccionas hasta el día de Jesucristo. Gracias porque solamente tú nos has hecho verdaderamente libres, o solamente tú nos puedes hacer verdaderamente libres. Gracias porque hemos experimentado la salvación, la redención, y porque podemos verlas en tantas personas. Gracias por cada vida, Señor, que tú has salvado.